Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a resonar, algo que he estado pensando mucho últimamente y que creo que puede ser increíblemente útil y revelador. ¿Alguna vez han sentido que hay como una barrera invisible a su alrededor, una especie de aura que protege su espacio, sus emociones, su esencia? A veces pensamos en protección física, en muros o alarmas, pero hoy vamos a hablar de una protección mucho más profunda, una que reside en nuestro interior y que, cuando la activamos correctamente, hace que, como dice el título, nadie malo se acerque. Este vídeo es para todos aquellos que buscan entender mejor cómo establecer límites saludables, cómo cultivar una fortaleza interior que atraiga lo bueno y disuada lo que no nos sirve. No se trata de ser hostil ni de aislarse para nada. Al contrario, se trata de ser más intencional con nuestra energía, con las personas que dejamos entrar en nuestro círculo y con las experiencias que permitimos que nos afecten. Y antes de empezar a desgranar este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de valor que espero les sea de gran ayuda. Vamos a empezar por desmitificar un poco esto de la protección. Cuando hablamos de que nadie malo se acerca, no estamos hablando de magia oscura ni de hechizos. Estamos hablando de un conjunto de herramientas internas y externas que creamos y mantenemos. La primera y fundamental es la autoconciencia. Para protegerte, primero tienes que saber qué es lo que necesitas proteger. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus límites emocionales? ¿Qué tipo de energía te hace sentir bien y cuál te agota? Si no te conoces a ti mismo en un nivel profundo, es muy difícil que puedas establecer defensas efectivas. Es como intentar construir una casa sin planos ni saber qué materiales son los adecuados. Piensen en ello así, todos emitimos una energía. A veces es una energía muy abierta, receptiva, casi como un imán para todo tipo de experiencias y personas. Esto puede ser maravilloso cuando atraes lo positivo, pero cuando atraes lo negativo, las personas tóxicas, las situaciones complicadas, te das cuenta de que esa apertura indiscriminada puede ser perjudicial. La clave entonces es aprender a modular esa energía, a refinarla, a hacerla más selectiva. Y esto se logra a través de varias prácticas. Una de las más importantes es la afirmación de uno mismo. Esto no es solo decir, soy fuerte frente al espejo. Es actuar con convicción, es hablar con claridad y firmeza, es defender tus puntos de vista de manera respetuosa pero innegociable. Cuando te validas a ti mismo, cuando reconoces tu propio valor intrínseco, transmites un mensaje de seguridad que, créanme, los demás perciben. Las personas que son inseguras o que están acostumbradas a manipular a otros, a menudo evitan a aquellos que irradian confianza y autovaloración. Es como si la luz de tu propia seguridad les resultara molesta, o como si sintieran que no tienen suficiente terreno sobre el cual ejercer su influencia. Otro pilar fundamental es el establecimiento de límites claros y consistentes. Este es un punto que a menudo nos cuesta horrores, ¿verdad? Nos da miedo decepcionar, nos da miedo el conflicto, nos da miedo que nos dejen de querer. Pero piénsenlo bien, si estás permitiendo que otros crucen tus límites constantemente, ¿qué mensaje les estás enviando? Básicamente les estás diciendo que tu tiempo, tu energía, tus emociones y tu bienestar no son tan importantes. Y eso, mis amigos, es una invitación abierta para que sigan haciendo lo que les hace daño. Los límites no tienen que ser agresivos. Pueden ser simples frases como, y no tengo la energía para hablar de eso, necesito mi espacio, no me siento cómodo con ese comentario. La clave está en la forma en que lo dices, con calma, con seguridad y sin disculpas excesivas. Si alguien te pide algo que no quieres o no puedes hacer, un simple no, no puedo, es suficiente. No necesitas una larga justificación que además puede dar pie a que intenten convencerte. La gente que respeta tus límites los aceptará. Aquellos que no lo hacen, están mostrando que son ellos los que necesitan aprender una lección. Y aquí viene la parte intrigante, cómo esto repele lo malo. Cuando te valoras a ti mismo y estableces límites, tu energía cambia. Se vuelve más condensada, más enfocada. Imaginen una brasa ardiente en lugar de una llama débil que se apaga con el viento. Esa brasa atrae calor, atrae atención, pero también tiene la fuerza para quemar lo que se acerca demasiado sin cuidado.
Las personas con intenciones negativas, las personas que buscan aprovecharse de otros, que son energéticamente vampíricas, detectan esa fortaleza y generalmente te buscan presas más fáciles. No porque seas un guardián formidable en el sentido físico, sino porque tu energía interior les dice, aquí no vas a conseguir lo que buscas, y además podrías salir lastimado tú. Otro aspecto crucial es la curación de las heridas pasadas. Muchas veces nuestra falta de protección se debe a que llevamos cicatrices emocionales que nos hacen vulnerables. Si hemos sido heridos en el pasado, podemos tener miedo a ser heridos de nuevo, y ese miedo puede llevarnos a dos extremos: o nos volvemos excesivamente cerrados y desconfiados, o nos volvemos demasiado permeables porque buscamos desesperadamente la validación que nos faltó. Trabajar en sanar esas heridas, ya sea a través de terapia, meditación, escritura o cualquier otra herramienta que te resuene, es fundamental para fortalecer tu escudo interior. Cuando te sientes completo y sanado, necesitas menos la aprobación externa y eres menos susceptible a las manipulaciones. Pensemos en un jardín. Si el suelo está lleno de malas hierbas y rocas, es difícil que crezcan flores hermosas. Primero hay que preparar la tierra, quitar lo que no sirve, abonarla. Ese es el trabajo interno de sanación. Una vez que el suelo está fértil y listo, puedes plantar las semillas de las flores que quieres que crezcan. Esas flores son las personas y las experiencias positivas que quieres atraer a tu vida. Y para que esas flores sigan creciendo sanas, necesitas protegerlas de las plagas y de las condiciones adversas. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica, en el día a día? Se ve en cómo eliges responder a los comentarios hirientes. En lugar de tomarte la ofensa de forma personal, puedes decir, entiendo que esa es tu opinión, pero no la comparto. Se ve en cómo gestionas tu tiempo, negándote a llenar tu agenda con compromisos que te agotan o que no te aportan nada. Se ve en cómo eliges tus amistades, prefiriendo la calidad a la cantidad, buscando personas que te eleven y te inspiren, no que te drenen. Y algo muy importante, no se trata de estar en guardia constante y desconfiar de todo el mundo. Eso sería agotador y nos aislaría de las relaciones genuinas. Se trata de tener una intuición aguda, de escuchar esa vocecita interior que a veces nos advierte de algo que no cuadra, y de actuar en consecuencia. La intuición es una herramienta poderosa de protección que muchas veces ignoramos por estar demasiado metidos en nuestra cabeza. Piensa en tus redes sociales. Si te encuentras con contenido que te hace sentir mal, que te genera envidia, inseguridad o rabia, ¿qué haces? ¿Sigues consumiéndolo o dejas de seguir esa cuenta? Esa es una forma de protección. Lo mismo aplica a las personas en tu vida. Si alguien te hace sentir consistentemente mal, o te drena la energía, y a pesar de tus intentos de establecer límites, la situación no mejora, es posible que necesites distancia. Y eso está perfectamente bien. Poner tu bienestar primero no es egoísmo, es supervivencia y es esencial para poder ser una mejor versión de ti mismo para los demás. La protección también implica cuidar tu energía. Esto significa rodearte de cosas que te nutren, música que te alegra, libros que te inspiran, naturaleza que te calma, actividades que te recargan. Si tu energía está baja, estás más vulnerable. Imagina un coche con el tanque vacío, no va a poder ir muy lejos. Lo mismo ocurre con nosotros. Por eso las prácticas de autocuidado, aunque a veces parezcan triviales, son en realidad pilares de tu fortaleza interior. Dormir lo suficiente, comer bien, hacer ejercicio, dedicar tiempo a tus hobbies, todo eso contribuye a mantener tu escudo energético en óptimas condiciones. Y volviendo a la idea de que nadie malo se acerca. Cuando eres una persona que se valora, que establece límites, que ha trabajado en sanar sus heridas y que cuida su energía, te vuelves, en cierto modo, menos atractivo para las vibras negativas. Es como si emitieras una señal de territorio protegido. Las personas tóxicas buscan terreno fértil, personas que quizás duden de sí mismas, que tengan un vacío que intentan llenar con la atención o la energía de otros, o que simplemente no sepan decir que no. Tú, al haber cultivado tu propio terreno interno, ofreces un ecosistema diferente, uno en el que no prosperan fácilmente. No se trata de ser un ermitaño, sino de ser un jardinero selectivo de tu propia vida. Decides qué semillas plantar, qué plantas cultivar y qué malas hierbas eliminar. Y al hacer esto, no solo te proteges, sino que también creas un espacio más hermoso y vibrante para que florezcan las cosas buenas.
La gente genuinamente buena, las relaciones sanas, las oportunidades positivas, son atraídas por esa energía de equilibrio, de autoconfianza y de respeto propio. En resumen, mis queridos amigos, la idea de que nadie malo se acerca, no es un deseo pasivo, sino un resultado activo de cómo gestionamos nuestro interior y nuestro exterior. Se trata de autoconciencia, de afirmación, de establecer límites claros y saludables, de sanar nuestras heridas pasadas, de cuidar nuestra energía y de confiar en nuestra intuición. Cuando cultivamos estas cualidades, no solo creamos una fortaleza interior que nos protege, sino que también nos convertimos en imanes para todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya dado algunas ideas prácticas y nuevas perspectivas sobre cómo proteger su valioso espacio y su bienestar. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Cuáles son sus propias estrategias para mantenerse protegidos? ¿Han experimentado alguna vez esta sensación de tener un escudo natural? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les podría ser útil. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.